Bueno, la siguiente intervención, nuestra siguiente invitada, Gemma Orgaz, seguro que van a disfrutar de escucharla, al escucharla, porque estos últimos días, yo ayer creo que despedía el programa precisamente hablando de... Siguen siendo una minoría, ¿eh? Esto es lo mismo que los denunciados por saltarse el confinamiento, pero ensombrecen desde luego la solidaridad, el cariño y la admiración que tenemos no solo por los sanitarios, sino por tantos profesionales que nos permiten seguir día a día desde nuestras casas. Gemma Orgaz, buenas tardes. Muy buenas tardes, Cristina. Bueno, Gemma Orgaz es la directora de la librería Letras de Ávila, esta abulense, que tuvo una gran iniciativa y ha sido subir a las redes un escrito a una vecina que es sanitaria, ¿no, Gemma? Ahí está el escrito. Sí. Cuéntanos. Sí, así es. Rosa es una vecina que, bueno, que nos va contando ahí a través de las ventanas cómo le va su trabajo, su duro trabajo ahora en estos momentos en el hospital, como el de tantos otros sanitarios. Y esas pocas palabras que cruzamos a través de los balcones a las 8, cuando ella no está trabajando y puede salir a aplaudir, pues cuando vi tantas cosas en las redes negativas que eran ataques y que pues, toda esa rabia, no sé, de la minoría, como tú dices, pues me hizo decir, ¿por qué no le pongo yo algo bonito a Rosa? Que yo creo que ella ya sabría que en esta calle todos la queremos mucho, pero me apetecía pues dar un poco el contrario, ¿no? O sea, a todos los carteles que están poniendo negativos, poner un punto de optimismo y de que sepa que hay gente buena y que hay gente que está pendiente de ellos, no para mal, sino para ayudarles en todo lo que necesiten. Claro, contrasta claramente, Gemma, con el mensaje que hace unos días le dejaron a un médico residente, ¿no? en San Juan, en Ciudad Real, en la que le invitaban a marcharse, bueno, pues porque podía contagiar, ¿no?, al resto de la comunidad. O hoy veía un coche con las ruedas pinchadas en Barcelona poniendo rata asquerosa a una médica. Estamos viendo también, sí, algunos mensajes en ese sentido. En fin, no tienen ni medio pase. Insistimos que son una minoría, pero en un momento como el que estamos viviendo, Gemma, aunque sea una minoría, ¿de dónde sale esta gente? Pues no sé si, no lo sé, quizás sea el miedo, el estar confinados, no sé, la cabeza a lo mejor a las personas les da vueltas a veces para bien, a veces para mal y no lo sé, yo creo que es el miedo, simplemente el miedo porque en otras ocasiones yo creo que no se habrían comportado así, lo que pasa que en estas situaciones sí que vemos un poco la bondad del alma humana y también la maldad, ¿no? Sabemos la vileza y la grandeza de las personas. Y mira, yo creo que los héroes y los más grandes ahora son todos los que salen por las mañanas, pese al riesgo de contagiarse, claro, para trabajar, no solamente sanitarios, sino cajeros, bomberos, policías, todo el mundo que está trabajando para que nosotros tengamos un día a día más normal dentro del confinamiento. Y a ellos no les importa ponerse en riesgo, todo lo contrario que venían en algunos de esos motivos que veíamos, ¿no?, de esos escritos. Por favor, no use el ascensor porque nos pone en riesgo a los demás. ¿Y ellos qué deberían de decir? De verdad. Pues ellos deberían de decir que si salen y se arriesgan a contagiarse es precisamente para que cualquier persona, incluidos esos que ponen los carteles, el día de mañana pueden estar contagiados o enfermos de cualquier otra cosa y tienen que cuidarles. O sea, es que ellos son los que van más, o sea, los propios sanitarios van contentos a trabajar, dándolo todo, y también tienen miedo porque pues son seres humanos y tendrán miedo ya no de contagiarse ellos, sino de contagiar pues a su familia con la que viven y efectivamente, como decía la cajera del supermercado que también se hizo viral, su hijo lloraba porque no le podía dar un beso nada más llegar de casa hasta que no limpiara la ropa y se limpiara bien. Ellos también sufren, entonces animarles siempre. O sea, lo que yo hice, seguro que en España lo está haciendo muchísima gente, lo que pasa que por una razón o por otra, la mía ha sido noticia, que habrá 1000 en Ávila y en España. Era lo que yo quería conseguir, un detallito, un gracias, un estamos contigo, un te apoyamos y estamos aquí para lo que necesites. Como le pongo yo, llorar por la ventana, reírnos, aplaudir, cantar. Reconfortar, sin duda, Gemma. Reconfortar a las personas que nos están aliviando, ayudando y que no les importa poner en riesgo su propia vida. Fíjense la diferencia. Qué poca vergüenza, aunque sean pocos. Qué poca vergüenza. Gracias, Gemma, un abrazo.
Gracias a vosotros. Beso, Bueno. adiós. Hoy, día 31 de la pandemia, los contagios siguen subiendo por el aumento de la realización, en buena medida, de esos test. 5.000 nuevos casos en España y 517 en Castilla y León. Vamos a hablar de economía en ese mes desde que se declaraba el estado de alarma. Y tenemos a Santiago Aparicio, presidente de CECALE. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Cristina. Presidente, buenas tardes, un placer siempre. Muchas gracias, igualmente. Igual que lo es recibir a José Carlos Díez, economista también de la tierra, palentino, y a mucha honra, y que siempre que se lo pedimos está con el programa. Gracias, José Carlos. Un placer. Bueno, la situación económica es la que es. Hoy conocíamos esas cifras que anticipaba el Fondo Monetario Internacional. Bueno, el PIB de España va a caer en torno al 8% y la tasa de desempleo aumentará 6 puntos, hasta el 20,8%, casi hasta el 21%. Me gustaría que José Carlos Díez hiciera un balance de esos datos que anticipaba el FMI y, por supuesto, también que Santiago Aparicio valorara para nuestra comunidad cómo va a afectar esas previsiones. Bueno, primero es un escenario global bastante duro, es una crisis muy profunda y luego el Fondo Monetario Internacional ve una recuperación bastante lenta, principalmente en Estados Unidos, en China, en Asia un poquito menos, pero en Estados Unidos. Y luego el área peor, con peores previsiones, es Europa, de todo el mundo, y dentro de Europa, pues tanto España como Italia somos los países más afectados, ¿no? Tanto por el confinamiento como especialmente por el impacto que va a tener en el sector turístico, que va a ser muy fuerte, y en Italia y en España pues pesa mucho. Y para nuestra tierra, hombre, yo creo que el dato es menos negativo al tener un menor peso del sector turístico. El sector turístico de nuestra tierra es más doméstico y más español, que sufrirá, pero menos que el costero y sobre todo de Canarias y Baleares. A mí me preocupa para nuestra tierra el sector industrial y especialmente el sector del automóvil, que para nosotros es tan importante. Yo creo que las ventas de coches este año en Europa van a ser muy bajas. Nadie sabe cuál van a ser las ventas de coches el año que viene, que es el dato que nos gustaría saber. Y nosotros hacemos coches para exportar y eso tiene un efecto arrastre sobre todo el sector del componente, la gente que vive del componente, el transporte, la logística, los de los restaurantes que dan de comer a los del componente, a la logística, a los de las fábricas. Bueno, yo creo que eso sí puede tener este año un impacto muy fuerte en nuestra región. Bueno, ahora seguimos hablando, José Carlos. Quiero escuchar antes al señor Aparicio, pero casi lo más deprimente no son esos datos, que per se lo son, sino que no vamos a salir todo lo rápido que parecía o se intuía que podíamos salir tras la situación de emergencia sanitaria. Señor Aparicio. Hola, Cristina. Bueno, la verdad que yo creo que José Carlos lo ha definido muy bien, ¿no? En Castilla y León tenemos una problemática que es el sector del automóvil, porque es un sector muy potente. Los coches en el mundo se van a vender, pues va muy poco, va a bajar mucho su venta. Y luego nos preocupa el resto de la industria, incluso de la del automóvil, pero el resto de la industria. Porque, bueno, ayer hablando con el presidente de Confebacs en un Skype también con él, decía que ellos habían calculado que las empresas que empezaron a trabajar ayer, las que no se consideraban no esenciales la semana pasada, hasta finales de mayo iban a estar a un 25% de la producción. A finales de julio no llegarían al 50% y llegarían al pleno rendimiento previo a lo que fue el confinamiento a finales de año. Eso es una situación demoledora para la industria. Y en Castilla y León podemos seguir los mismos pasos, incluso peores, porque nuestra industria no es tan potente y tecnológicamente tan avanzada como la del País Vasco. Por eso la situación todavía puede ser quizá algo más grave desde nuestro punto de vista, y no quiero contradecir, por supuesto, lo que ha dicho José Carlos a nivel de Castilla y León. ¿Hay un plan? Se lo pregunto a los dos. ¿Hay un plan económico de reconstrucción nacional de esta en la que nos hallamos, señores? Pues que yo conozca no hay ningún plan de momento. Se están haciendo muchos
por así decirlo, muchas reuniones y muchos estudios a nivel de gobierno para, bueno, para ver cuál va a ser el escenario de salida, pero plan como tal, yo no he visto ninguno y que se esté trabajando sobre ninguno en concreto. Claro, ahí voy, José Carlos, que se esté trabajando, porque el señor Macron en Francia sí ha anunciado un plan, puede ser afortunado o menos afortunado, pero ¿hay un plan de reconstrucción de unas semanas en adelante? Pues hombre, puede que estén trabajando, eso no lo sabemos, pero el domingo la ministra de Industria, que es de nuestra tierra también y de al lado de Medina del Campo, dijo que en una entrevista en El País que tenía un plan para el sector del automóvil, que es que habían dado unas pequeñas subvenciones para comprar coches eléctricos. Con un matiz, es que nosotros no producimos coches eléctricos, ¿no? Ojalá los empecemos a producir. Entonces, yo creo que el plan es cómo producimos coches eléctricos en España, cómo nos subimos a esa ola de la nueva movilidad y, si es posible, que metamos, como ha dicho el representante de la patronal, tecnología propia para mejorar el contenido de esos bienes y de esa exportación, ¿no? Y luego, es verdad también, o sea, yo creo que el gobierno no lo está gestionando bien y es un poco la percepción general en las encuestas, pero yo creo que el gobierno está cometiendo un error muy grave, que es no decirle a la gente un poco la gravedad de la situación, ¿no? Es culpa del gobierno anterior de Rajoy, no es de él. Él heredó una situación de deuda pública muy elevada, ¿no? Y Rajoy ocultó el debate de la deuda a los españoles. De hecho, dijo en 2015 que podía bajar los impuestos porque ya había dinero en la caja, pero era mentira, no había dinero en la caja, era todo deuda pública que hemos emitido, ¿no? Bueno, la deuda pública en España se va... Perdona, José, ¿qué es lo que se nos echaba en cara en estas últimas semanas por parte de algunos países europeos, ¿no? Claro. Es que estábamos en un nivel de deuda pública que era el máximo desde 1909, un 96% del PIB, y ahora nos vamos a ir al 115 o al 120%. Bueno, esos son niveles desproporcionados, ¿no? Entonces, aunque el gobierno quisiera, y yo creo que la patronal con buena intención le pide que haga planes de estímulo, no hay dinero para todo. Entonces, yo creo que hay que hacer un plan realista. El gobierno está débil, necesita apoyo en el Parlamento, tiene que tener el acuerdo con otros partidos y luego priorizar, ¿no? Por ejemplo, el sector del automóvil para España es prioritario, entonces no se va a poder salvar todo, pero tendrás que tener un plan, igual que está haciendo Alemania y está haciendo Francia y otros países. El sector turístico es más complicado porque está más atomizado y, ¿no?, es más difícil montar un plan, pero bueno, algún tipo de plan tienes que tener, ¿no? Yo, de momento, ese tipo de planes no los veo. Y dos, hace falta un plan de inversión para empezar a bajar la tasa de paro, porque el hecho de que la tasa de paro haya subido, eso es un hecho ya, ¿no? ¿Cómo la bajas? Estamos esperando el plan europeo, que está bien, yo creo que hay que ir de la mano de Europa, pero nuestra tasa de paro va a ser la más alta de los países desarrollados. Entonces, si Europa tarda, pues nosotros tendremos que sacar un plan para nosotros. Digo yo, vamos, que yo de momento no les veo muy motivados. Digo yo, señora Aparicio, ya para ir terminando. Sí, dime, Cristina. Sí, la misma cuestión que le preguntaba, que comentaba antes, ¿no? Ese plan, esos puntos que valoraba José Carlos. Está claro que ahora mismo no hay absolutamente nada. Creemos que algo se debe de hacer, se debe plantear, se debe poner encima de la mesa, y yo creo que hay sectores que son estratégicos en España y en Castilla y León en los cuales habría que potenciarlos. Sin dejarse a ninguno atrás, porque todos tienen su importancia, pero creo que había que ir potenciándolos. En principio, yo creo que la industria es algo clave y algo fundamental, y tenemos que por lo menos estabilizar cerca de ese 17% más o menos de peso en el PIB que tiene la industria. Había que estabilizarlo, y luego ya más adelante habría que ganar cuota, ¿no?, dentro del mercado, y subirlo al 20, 21, 22%, esa cuota de la industria. Y luego, por supuesto, el sector turístico. El sector turístico, de repente no van a llegar los 85 millones de visitantes que tuvimos el año pasado. Va a ser muy a cuentagotas. Durante este año se va a sufrir bastante, porque hasta que no haya algo que realmente nos garantice que la enfermedad no va a seguir siendo tan letal, puede haber un retroviral o puede haber una vacuna, realmente los cambios sociales van a ser impresionantes y no van a posibilitar que el turismo venga a España como venía antiguamente. Yo creo que hasta el final del año 2021 pensamos que el turismo no se puede
realmente potenciar y volver a su situación anterior a la crisis del COVID-19. Y luego hay que potenciar otros sectores. El sector servicios en España es muy potente, el comercio hay que reactivarlo, hay que apoyarlo, al comercio de proximidad, al comercio minorista, porque realmente nos da un señora servicio. Aparicio, ¿se va a tener para tanto? Es que es lo que antes también apuntaba José Carlos, es que no hay para tanto. Sí, pero creo que es que todos los sectores tienen su importancia y su trascendencia. No se puede dejar caer a todo un sector. Alguno habrá que a lo mejor que fusionarse, no lo sé, de alguna manera, un sector con otro, reinventarse en algunos temas, pero está claro que no va a haber para todos. Pero es una crisis que no la hemos forjado los empresarios con nuestras actuaciones, y realmente no la vemos una crisis que se nos ha venido encima y que realmente no tenemos capacidad de respuesta, sobre todo por la mala cabeza de nuestros gobiernos anteriores, por el gasto tan excesivo que han tenido, ¿no? Nada que ver. Realmente... Claro, nada que ver con la crisis de Lehman Brothers, muchísimo peor. Hablan que estamos viviendo una situación económica, y ustedes que saben de esto mucho más que yo, equiparable a la depresión del 29, ¿no? En fin, situación tremenda para la que no hay soluciones mágicas, pero sí se necesita un plan de reconstrucción. Aunque no haya para todo, habrá que priorizar y tirar hacia adelante, caballeros. Bueno, un no sé, poco, Carlos. por tranquilizar un poco, ¿no? Porque hacer las comparaciones históricas, hombre, yo creo que estamos un poco mejor que en 1929, ¿no? Incluso te habla de los pactos de la Moncloa en el 77. En el 77 España estaba en la peseta y nadie quería comprar deuda pública en pesetas en el mundo, ni nos aceptaban emitir en otra moneda, ¿no? Por lo tanto, la situación fue dramática y no había otra posibilidad que pactar, porque el país estaba al borde de la suspensión de pagos. En esta ocasión tenemos al Banco Central Europeo comprándonos deuda pública al 0%. En el 77 emitíamos al 25% de tipo de interés, ¿no? Por lo tanto, o sea, estamos en una situación más razonable, pero es verdad que es una crisis muy intensa, muy dura. Y luego, a mí lo que me preocupa, por supuesto por la parte de la industria también, ¿no? Pero cuando ahora mismo la clave de España, y es una cosa muy difícil de explicar porque nunca te lo imaginas, es que hay una gente por ahí, por el mundo, que compra bonos de deuda pública, que principalmente son fondos de pensiones. Yo durante 10 años de mi vida los asesoré y estos dependemos de ellos. Si nos compran los bonos, pues hay dinero para comprar los respiradores y pagar las pensiones, y si no te compran los bonos, pues tienes problemas para pagar las pensiones, ¿no? Por lo tanto, yo querría mucho a los de los bonos. O sea, les mandaría mensajes de cariño, ¿no? Les tranquilizaría. Yo creo que ellos, yo he trabajado mucho con ellos, yo soy como el de gorilas en la niebla con los de los bonos, ¿no? He vivido con ellos. Ellos es gente bastante sencilla y razonable. Ellos son conscientes que este año el déficit público en España va a subir mucho. Eso en Estados Unidos va a subir casi el doble, ¿no? Al 15% del PIB. Eso no les preocupa, eso ya lo tienen asumido, ¿no? Lo que quieren ver es que somos un país serio, que tiene un plan creíble fiscal a los próximos 5 años, con medidas concretas para reducir la deuda pública y devolvérsela, que es lo que hemos hecho en los últimos 40 años y lo que no hacíamos desde en Medina del Campo, al lado de donde nació la ministra, había un mercado de deuda pública en 1525, ya los reyes ya impagaban la deuda pública en 1525, ¿no? Entonces, es algo genético, es algo genético. Pero si volvemos a hacer eso, volveremos a ser pobres, ¿no? Claro. Desde que hemos pagado las deudas públicas hemos progresado, tenemos sanidad, tenemos educación, la crisis va a ser dura, pero bueno, podemos cubrirla. Yo de verdad, le mandaría un mensaje muy cariñoso a los de los bonos. Ay, os queremos, bueno. Vamos a cuidaros. Me encanta, José Carlos. Señora Aparicio, nos despedimos ya. Bueno. Agradecemos muchísimo haberles tenido a ambos y además hablando claro y hablando desde la verdad, que es yo creo lo que más agradecen los ciudadanos, en este caso los telespectadores de este programa. Gracias a ambos, un fuerte abrazo, cuídense, muchas seguiremos gracias. Hablando bueno. De ello, y a ustedes agradecerles. Hasta aquí el programa de este miércoles. Mañana jueves de nuevo estaremos en su compañía. Que sean felices.